¡Hola! En todas las épocas ha habido mujeres filósofas, pero como siempre, su pensamiento ha sido minusvalorado o silenciado debido a las condiciones culturales y sociales las cuales permanecen a día de hoy, y que han relegado a la mujer a un segundo plano detrás de los hombres. Además, no solo estaba la falta de reconocimiento de las mujeres, sino también las actitudes misóginas que tenían algunos filósofos y que han seguido teniendo hasta día de hoy, los cuales atribuían al hombre la razón, el pensamiento y a la mujer los sentimientos, por lo cual las mujeres acaban siendo relegadas mucho más atrás que ellos, sobre todo si eran filósofas. No te guías por la razón, te guías por los sentimientos. Eres un ser sentimental, inferior a mí, que soy racional absoluto. Algunos de estos misóginos famosos los conoceréis, como es Aristóteles, quien afirmaba en su día que la hembra es hembra en virtud de una falta de cualidades. El reconocido humanista Erasmo de Rotterdam reafirmaba su misoginia con su famosa frase: la mujer es, reconozcámoslo, un animal inepto y estúpido, aunque agradable y gracioso. Durante la Ilustración, Voltaire, en su crítica a la escuela de mujeres, decía que las mujeres son más castas de sus orejas que del resto del cuerpo. Tampoco es ningún secreto que Nietzsche afirmaba opiniones fuertes y sin fundamento sobre la naturaleza de las mujeres, volviéndolas a relegar a un papel sentimental, a un segundo plano detrás de la razón de él. Pero aquí no he venido a señalar a estos filósofos, sino he venido a señalarlas a ellas, a las que realmente se quedaron a la sombra y realmente fueron algunas aplaudidas, otras silenciadas, pero todas luchadoras al fin y al cabo, que se rebelaron en su día contra muchos dogmas y muchas prohibiciones. Pero comencemos desde cero. Perictione de Atenas. En el siglo V a.C., las mujeres no podían recibir una educación en filosofía a menos que fuesen acomodadas. La forma en la que se explica sus conocimientos es que estudió o perteneció a la escuela pitagórica. Se le atribuyen dos obras, aunque están en duda su autoría de ambas, y ahora voy a explicar por qué. La primera obra se titula Sobre la armonía de las mujeres y habla de cómo las mujeres se deben comportar respecto a su esposo, padre, tratando los derechos que deben tener. La segunda obra, Sobre la sabiduría, define la sabiduría filosófica que estaba en mente en aquella época. Esta segunda obra se escribió 2 siglos después de la primera, por lo cual es imposible que ella hubiese escrito ambas. Lo que se explica es que ella escribió la primera y la segunda la escribió otra Perictione 2 siglos después, que hace tan famosa la primera Perictione en referencia a la segunda Perictione, que ella se afirma y se reconfirma una y otra vez que es la madre de Platón, Anne Conway. Ella se formó en matemáticas y en astronomía y perteneció, esto es muy entre comillas, a la escuela vitalicia, ya que esta realmente se desarrolló posteriormente a ella debido a las ideas que ella aportó. Dedicó toda su vida a refutar los sistemas filosóficos de su época y estuvo en contacto con grandes filósofos como Moreo Descartes. Tras su muerte, el gran filósofo Angelmont publicó un cuaderno de notas de ella y posteriormente Leibniz, basándose en las notas de Anne, dio origen al vitalismo. El vitalismo, por si no sabéis lo que es una doctrina que afirma que los seres vivos poseen una energía o una fuerza que les diferencia de los seres inanimados, algo que para nosotros, ¿vale?, puede sonar ya como que lo sabemos desde siempre, pero en aquella época no era así. Y la teoría vitalista influyó en las teorías evolutivas en aquel momento. Es decir, todo eso fue originado por Anne Conway en sí. Harriet Taylor Mill. Ella se casó por primera vez y vivía en casas separadas de su marido, cosa que en aquella época, madre mía, qué locura, eso no lo hace ninguna mujer, eso está mal visto. Y tras morir su marido, se acabó casando con John Stuart Mill, que por eso ella se apellida así, que es un reconocido filósofo inglés. Ella ejerció en él una influencia muy significativa que se aprecia en todos sus escritos. Ya antes de casarse, intercambiaban pensamientos e ideas de carácter social, entre ellos el feminismo, y por lo tanto, se habla de una posible coautoría en las obras de John. El sometimiento de la mujer fue uno de los primeros escritos que hablaba sobre la emancipación de la mujer, el cual fue tomado como referencia por el sufragio femenino. Fue escrito por John junto a su hijastra Helen tras la muerte de Harriet. De todos los ensayos que Harriet escribió en vida y firmó con su nombre, pocos de ellos fueron publicados, por lo cual ella solía firmar habitualmente con el nombre de su marido. Cristina de Pizan, tras la muerte de su marido, le dieron 2 opciones: una, volverse a casar, y otra, meterse en un monasterio y ser monja. Y ella no hizo ninguna de las dos. Tomó a los hijos que tenía y se propuso sacarlos adelante. Comenzó a escribir de forma profesional, dedicándose a la escritura, y acabó siendo apoyada por nobles y reyes. Escribió obras biográficas, entre ellas habló de Juana de Arco, siendo Christine la única persona que habló de Juana de Arco estando Juana viva, para todos aquellos a quienes alabáis y pensáis que realmente Juana de Arco fue reconocida en su época. Escribía habitualmente textos de carácter docente,
tratando de enseñar cómo la ignorancia y el miedo era lo peor que había para el ser humano. Y también escribió otro tipo de textos donde defendió a capa y espada el derecho de la mujer a ser tratada como ser humano. En su obra más conocida, La ciudad de las damas, la cual os dejo en la descripción porque es súper interesante para quien la quiera leer o informarse de ella, trata un protofeminismo humanista. En esta obra toma por primera vez la palabra en nombre de todas las mujeres para defenderlas de los continuos ataques misóginos que recibían de los hombres. En esta obra habla de forma alegórica de cómo a ella se le presentan tres figuras, las cuales le piden que cree una ciudad solo para mujeres, solo para que sean reconocidas las mujeres. Y aquí dejo una frase suya que la considero bastante relevante. Si las mujeres hubiesen escrito libros, seguramente todo habría sido diferente. Anne-Louise Germain Necker. De pequeña comenzó a formarse en política y en literatura, cosa que la marcaría de ahí en adelante. Apoyó la primera fase de la Revolución Francesa, luego ya no le agradó tanto, aunque criticaba lo masculinizado que estaba todo, el androcentrismo que se hallaba. Salvó a amigos suyos de la muerte tras la primera fase de la Revolución Francesa y llegó a escribir novelas, ensayos, trabajos históricos y memorias políticas. Napoleón la odiaba. Para él las mujeres eran solo calladas, sumisas y ya. Y ella no se callaba, por lo cual Napoleón la trató de expulsar, consiguiéndolo varias veces, de París y de Francia. Ella fue una de las precursoras del romanticismo, así como dato extra. En sus obras principales de ficción, que son Delphine y Corinne, representa a mujeres víctimas de las condiciones sociales. Y su obra más famosa y reconocida es el Tratado de Alemania, el cual está separado en 4 partes y habla de diferentes temas. En esta obra habla de el honor, de la cultura, de las teorías estéticas e incluso del pensamiento de Kant, entre otras cosas. Mary Wollstonecraft. Ella se puso a trabajar para sacar a su familia de la pobreza. Harta de los pocos trabajos que estaban dirigidos a las mujeres, porque el trabajo todavía en aquel momento era súper, hiper, mega masculinizado, decidió dedicarse a la escritura. Su primera obra se tituló De la educación de las hijas. Aquí hago un inciso. En aquella época estaba muy de moda escribir sobre la conducta, sobre cómo debían comportarse los niños y las niñas, y realmente no es tan lejano, es decir, hasta mediados e incluso finales del siglo XX, este tipo de libros seguían existiendo y seguían siendo casi obligados a leer en muchas escuelas. Los libros de conducta para niñas trataba de cómo ser realmente una señorita, cómo vestirse, cómo sentarse, cómo comportarse en una fiesta con hombres, con caballeros, con chicos. Mary atacaba el que a las niñas no se las debía educar como si fuesen objetos sociales para los hombres y defendía la necesidad de la educación igualitaria. Con este libro no saltó a la fama, apenas fue vendido, no fue muy reconocida, pero con su segundo libro ya la lió un poco más. El libro se titulaba Vindicación de los derechos del hombre y era una respuesta a los distintos artículos que había publicado Edmund Birte. La primera edición se agotó rápidamente, básicamente porque ella no firmó con su nombre. En la segunda ya firmó como su nombre y ya se lió pardísima. ¿Qué hace una mujer criticando a un hombre? Esto no puede ser. E incluso la volvieron a criticar con esta idea de ella, siendo todo sentimientos, está criticando a un hombre que es toda la razón. 2 años más tarde hizo su segundo escrito, más polémico que el primero casi, titulado Vindicación de los derechos de la mujer, donde condenaba la educación que se les daba a las mujeres, para nada igualitaria en aquel momento, la cual hacía más débil el carácter de las mujeres de cómo era realmente, es decir, la propia educación era lo que hacía que fuesen más débiles y por lo cual más sometidas que como realmente hubiesen sido si no hubiesen tenido esa educación. Aquí retó al gobierno a cambiar la educación. Mary murió a dar a luz a su segunda hija, llamada Mary Wollstonecraft Shelley, quien siguió los pasos de su madre y dio creación a una de las novelas a día de hoy consideradas más terroríficas y aberrantes hechas por un ser humano, Frankenstein o el moderno Prometeo. Su marido, tras su muerte, publicó una biografía. Él quería relatar de buenas formas cómo había sido la vida de ella, pero realmente acabó sacando trapos sucios, con buena o mala intención, no voy a afirmar ninguna de las dos, que para la época, bueno, se lió pardísima. Otra vez, madre mía, la mujer que ha criticado a los hombres y también ha criticado el cómo son las mujeres, resulta que era una mala esposa. Y desde entonces se comenzó a tachar a Mary como el prototipo de mujer que ninguna otra mujer debería ser. Es decir, esta no seas como ella, no seas como ella porque eso es ser mala mujer. Y hasta que más tarde de un siglo las sufragistas no la revivieron, seguía estando mal vista por haber sido como fue realmente. Hay más filósofas que cambiaron la percepción del mundo en una época complicada si eras mujer. En el vídeo de las mujeres y su historia,
Ya hablé de Olympe de Gouges, quien se rebeló en la Revolución Francesa, la cual seguía unos ideales de libertad y tolerancia, pero realmente no, ya que la declaración que se hizo iba solo dirigida a los hombres, es decir, toda la igualdad y toda esa tolerancia no iba dirigida hacia las mujeres. También en el vídeo anterior, el de las mujeres escritoras, nombré a la gran filósofa española de la generación del 27, María Zambrano, y también hablé de Marie de Gournay, filósofa humanista que criticó que el humanismo tampoco seguía esas ideas de igualdad y tolerancia que predicaba, sino que había mucha más misoginia, y predicó el que las mujeres y los hombres no tenían más diferencias que las físicas, y que si las mujeres tenían menos conocimientos que los hombres no es porque fuesen tontas, sino porque no se las educaba de igual manera. Hay muchas más mujeres y de verdad os digo que si os interesa os informéis de ellas. En la descripción voy a dejar los datos de todas las que he hablado, incluso de Marie de Gournay, María Zambrano y Olympe de Gouges, que las nombré en otro vídeo, pero dejo aquí los datos de todas formas, porque siempre es interesante dar un pasito más, conocer un poquito más y entender cómo mujeres en su época llegaron a entender y a explicar cosas tan complicadas, sobre todo si eras mujer, porque no, las mujeres no somos solo seres sentimentales, emotivos, que no piensan. Las mujeres somos más de lo que nos han dicho que hemos sido, somos más de lo que creemos que hemos sido y debemos empezar a reconocernos como tal. Y ese ha sido el vídeo de hoy.